Bueno, en este vídeo vamos ya con la disposición adicional 12ª y en ella habla de las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y número máximo de miembros de los órganos de gobierno. Vamos a ver qué no tiene que decir esta disposición adicional 12ª. En el punto 1 dice que las retribuciones a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección suscritos por los entes, consorcios, sociedades, organismos y fundaciones que conforman el sector público local se clasifican exclusivamente en básicas y complementarias. Vamos a ver las básicas. Estas son en función de las características de la entidad e incluyen la retribución mínima obligatoria asignada a cada máximo responsable, directivo o personal contratado. Y las complementarias comprenden un complemento de puesto y un complemento variable. El complemento de puesto retribuiría las características específicas de las funciones o puestos directivos y el complemento variable retribuiría la consecución de unos objetivos previamente establecidos. Punto 2. Corresponde al Pleno de la Corporación Local la clasificación de las entidades vinculadas o dependientes de la misma que integren el sector público local en 3 grupos, atendiendo a las siguientes características: volumen o cifra de negocio, número de trabajadores, necesidad o no de financiación pública, volumen de inversión y características del sector en que desarrolla su actividad. Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de A. Número máximo de miembros del Consejo de Administración y de los órganos superiores de gobierno o administración de las entidades en su caso, y B. Estructura organizativa con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía máxima de retribución total con determinación del porcentaje máximo de complemento de puesto y variable. Bien, vamos a pasar al punto 3 de esta disposición. Dice: las retribuciones en especie que en su caso se perciban computarán a efectos de cumplir los límites de la cuantía máxima de la retribución total, y la cuantía máxima de la retribución total no podrá superar los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Punto 4. El número máximo de miembros del Consejo de Administración y órganos superiores de gobierno o administración de las citadas entidades no podrá exceder de A. 15 miembros en las entidades del grupo 1, 12 miembros en las entidades del grupo 2 y 9 miembros en las entidades del grupo 3. Cuadrito que es importante porque tal vez sea pregunta de examen. Vamos a ver qué dice el 5. Sin perjuicio de la publicidad legal a que estén obligadas las entidades incluidas en el sector público local, difundirán a través de su página web la composición de sus órganos de administración, gestión, dirección y control, incluyendo los datos y experiencia del personal de sus miembros. Las retribuciones que perciban los miembros de los citados órganos se recogerán anualmente en la memoria de actividades de la entidad. Punto 6. El contenido de los contratos mercantiles o de alta dirección celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley deberá ser adaptados a la misma en el plazo de 2 meses. Cuidado que ahora ya no son 3, son 2 desde la entrada en vigor. En materia de retribuciones son 2 meses en el momento de aprobación de esa ley. Pero bueno, ya han pasado, con lo cual la adaptación no podrá producir ningún incremento en relación a su situación anterior. Las entidades adoptarán las medidas necesarias para adaptar sus estatutos o normas de funcionamiento interno a lo previsto en esta ley en el plazo máximo de 3 meses contados desde la comunicación de la clasificación. Ahora 3 meses de nuevo. Punto 7. La extinción de los contratos mercantiles o de alta dirección no generará derecho alguno a integrarse en la estructura de la administración local de la que dependa la entidad del sector público en la que se prestaban tales servicios, fuera de los sistemas ordinarios de acceso. Bueno, pues vamos con la disposición adicional 13ª, que es cortita, y en ella se dice que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para hacer efectiva la participación de las entidades locales a través de la asociación de ámbito estatal más representativa en la formación de voluntad nacional en la fase ascendente del proceso de elaboración de todas aquellas políticas comunitarias que afecten de manera directa a las competencias locales. Bueno, vamos a ver cómo voy en cuanto a tiempo y si veo que voy bien. Sí. Vamos con la disposición adicional 14ª. ¿De qué nos habla? Del régimen especial de organización de los cabildos insulares canarios. Pues vamos a ello.
Punto 1. Las normas contenidas en los capítulos 2 y 3 del título 10 de esta ley, salvo los artículos 128, 132 y 137, serán de aplicación a los cabildos insulares canarios de islas cuya población sea superior a 175.000 habitantes y b. a los restantes cabildos insulares de islas cuya población sea superior a 75.000 habitantes, siempre que así lo decida mediante ley el Parlamento Canario a iniciativa de los plenos de los respectivos cabildos. Punto 2. Serán órganos insulares necesarios de los cabildos el Pleno, el Presidente y el Consejo de Gobierno Insular. Punto 3. Las referencias contenidas en los artículos 122, 123, 124, 125 y 126 al alcalde se entenderán hechas al presidente del cabildo. Las contenidas en los artículos 124, 25 y 127 a los tenientes de alcalde y a los vicepresidentes. Y las contenidas en los artículos 123, 126, 127, 122 y 130 de la Junta de Gobierno Local al Consejo de Gobierno Insular y las contenidas en los artículos 122, 124 y 126 a los concejales y a los consejeros. Esto no hace falta que os vayáis a cotejarlo, ¿vale? Porque esto se entiende que donde ahí hablan de alcalde, aquí en los cabildos se habla de presidente del cabildo. Donde en esos artículos hablan de los tenientes de alcalde y vicepresidentes, en los cabildos hablan de la Junta, hablan de, a ver si lo veo, de la Junta del Gobierno Local, si va bien. Y donde hablan en los artículos 122, 124 y 126, pues se referirán a los concejales, que hablan de los concejales, se referirán a los consejeros en los cabildos. No sé si me he dado a entender. Un poco mal, pero si se lee de nuevo es muy comprensible y no creo que sea necesario que abráis esos artículos. No obstante, lo podéis hacer y cotejarlo, ¿vale? Pero no es necesario. Punto 4. Las competencias atribuidas a los órganos mencionados en el apartado anterior serán asumidas por el respectivo órgano insular del cabildo, siempre que las mismas no sean materias estrictamente municipales. Punto 5. La asesoría jurídica, los órganos superiores y directivos y el Consejo Social Insular tendrán las competencias asignadas a los mismos en los artículos 129, 130 y 131. Para ver qué competencias son, sí que recomiendo que abráis estos artículos y lo leáis simultáneamente. El nombramiento de los titulares de la asesoría jurídica y de los órganos directivos se efectuará teniendo en cuenta los requisitos exigidos en los artículos 129 y 130. Bueno, ya estaría. Y vamos a pasar ahora a leer la disposición adicional 15ª. ¿De qué habla? Pues del régimen de incompatibilidades y declaraciones de actividades y bienes de los directivos locales y otro personal al servicio de las entidades locales. Vamos a ver qué nos dice el punto 1. Los titulares de los órganos directivos quedan sometidos al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y en otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación. No obstante, les serán de aplicación las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 15 de la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado, en los términos que se establecen en el artículo 75.8 de esta ley. A estos efectos, tendrán la consideración del personal directivo los titulares de los órganos que ejerzan funciones de gestión o ejecución de carácter superior, ajustándose a las directrices generales fijadas por el órgano de gobierno de la corporación, adoptando al efecto las decisiones oportunas y disponiendo para ello un margen de autonomía dentro de estas directrices generales. Punto 2. El régimen previsto en el artículo 75.7 de esta ley será de aplicación al personal directivo local y a los funcionarios de las corporaciones locales con habilitación de carácter estatal que, conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico de Empleado Público, desempeñen en las entidades locales puestos que hayan sido provistos mediante libre designación en atención al carácter directivo de sus funciones o a la especial responsabilidad que asuman. Vale, siento que voy un poco deprisa, pero es que realmente estas disposiciones adicionales a mí me aburren soberanamente, pero bueno, no quiero desanimaros. Como veis, la 16ª está anulada, con lo cual, eso que nos ahorramos. Disposición adicional 17ª, vamos con los derechos históricos de Cataluña. Dice que las previsiones de esta ley se aplicarán respetando en todo caso la posición singular en materia de sistema institucional recogida en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
así como las competencias exclusivas y compartidas en materia de régimen local y organización territorial previstas en dicho estatuto, de acuerdo con el marco competencial establecido en la Constitución y en especial en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Bueno, esto es sencillo. La disposición derogativa o derogatoria, vamos a leerla, que dice que quedan derogadas en cuanto se opongan, contradigan y resulten incompatibles con las disposiciones de esta ley, ¿vale? Derogadas. A. La ley del régimen local, texto articulado y refundido aprobado por decreto 24 de junio del 55. B. Texto articulado parcial de la ley 41/77, de bases de estatuto del régimen local, aprobado por el Real Decreto en el 77, el 6 de octubre. Ley 40/81 sobre régimen jurídico de las corporaciones locales, sin perjuicio de la vigencia transitoria del régimen de reclamaciones económico-administrativas en los términos previstos en la disposición transitoria 10ª. De la Ley 11/1960 del 12 de mayo por la que se crea y regula la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, y cuantas otras normas de igual o inferior rango incurran en la oposición, contradicción o incompatibilidad que se refiere el párrafo inicial de esta disposición. Vale. Esto cuanto al que se deroga todo eso, ¿no? Vale, disposición transitoria primera. Vamos con las transitorias ahora. Vamos a cambiar el color. Vamos a ponerlas de color moradito, por ejemplo. Bueno, no, para que se vea más de color rosita. Venga, vamos con ellas. La disposición que ha de refundir el Gobierno en uso de la autorización que le confiere la disposición final primera de esta ley constituye la legislación del Estado transitoriamente aplicable en los términos de los diferentes apartados de su artículo 5, teniendo, en consecuencia, según los diversos supuestos en él, el carácter de normativa estatal básica o, en su caso, supletoria, de la que puedan ir aprobando las comunidades autónomas. Vale, pues vamos con la transitoria segunda, que dice: hasta tanto la legislación del Estado y las comunidades autónomas que se dicte de conformidad con lo establecido en los artículos 5, apartado B, letra A, 25, apartado 2 y 36 de esta ley, no disponga otra cosa, los municipios, las provincias y las islas conservarán las competencias que les atribuye la legislación sectorial vigente en la fecha de entrada en vigor de esta ley. Los municipios ostentarán, además, en las materias a que se refiere el artículo 28 de esta ley, cuantas competencias de ejecución no se encuentren conferidas por dicha legislación sectorial a otras administraciones públicas. Vamos con la disposición transitoria tercera, que dice que las comisiones permanentes municipales y las comisiones de gobierno y de las diputaciones provinciales constituidas con arreglo a la Ley 39/78 de elecciones locales cesarán en sus funciones en el momento en que queden designadas por el presidente de la corporación las respectivas comisiones de gobierno, lo que habrá de hacerse en el plazo máximo de 3 meses. Fijaos que en las disposiciones suelen ser los plazos 3 meses, salvo en la otra que dije que eran 2 meses, que se refería a las retribuciones. Bien, desde la entrada en vigor de esta ley en todos los ayuntamientos y diputaciones en que, de acuerdo con ella, la existencia de tal órgano resulta preceptiva. Vamos con la cuarta, que es cortísima. Dice que los municipios que vean afectada su organización actual por lo establecido en la letra A del número 1 del artículo 29 de esta presente ley, la mantendrán hasta la celebración de las próximas elecciones locales. Disposición transitoria quinta, en el plazo de 6 meses, cuidado con los plazos que aquí se amplía a 6, desde la entrada en vigor de la presente ley, la Administración del Estado organizará el registro previsto en el artículo 14, inscribiendo en un primer momento todas las entidades locales a que se refiere esta ley, bajo su actual denominación. Bueno, pues como todos estos plazos ya pasaron, pero todo esto hay que leerlo. Bien, disposición transitoria sexta. Vamos a ver qué dice. Dentro de los 5 meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, que ya ha pasado, como es natural, el Gobierno aprobará el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de Administración Local. Punto 2. Dentro del mismo plazo indicado en el número anterior por el Ministro de Administración Territorial, se aprobará el reglamento del Instituto de Estudios de Administración Local. Y 3. Dentro de los 3 meses siguientes a la entrada en vigor de los reglamentos a que se alude en los números anteriores, deberán quedar constituidos la Comisión Nacional de Administración Local y el Consejo Rector del Instituto de Estudios de la Administración Local, de acuerdo con sus previsiones y con lo dispuesto en esta ley. Bien, disposición transitoria séptima, que dice que en tanto no se desarrolle lo dispuesto en esta ley para los funcionarios públicos que precisen habilitación nacional, será de aplicación a quienes integren los actuales cuerpos nacionales de administración local en régimen estatutario vigente en todo aquello que sea compatible y no quede derogado por la presente ley.
y por la legislación general del Estado en materia de función pública. Los actuales miembros de los cuerpos nacionales de secretarios, interventores y depositarios tendrán en todos los efectos la habilitación de carácter nacional regulada en esta ley. Se autoriza al Gobierno para que, a iniciativa del Ministerio de Administración Territorial y a propuesta del Ministro de la Presidencia, declare a extinguir determinados cuerpos cuando lo exija el proceso general de racionalización o el debido cumplimiento de la presente ley estableciendo los criterios, requisitos y condiciones para que los funcionarios de estos cuerpos se integren en otros. Punto 3. Los funcionarios del actual Cuerpo Nacional de Directores y Bandas de Música Civiles, que queda suprimido en virtud de lo dispuesto en esta ley, pasarán a formar parte de la plantilla de la respectiva corporación como funcionarios propios de la misma, con respeto íntegro de sus derechos y situación jurídica surgidos al amparo de la legislación anterior, incluido el de traslado a otras corporaciones locales, para lo cual gozarán de preferencia absoluta en los concursos que éstas convoquen para cubrir plazas de esa naturaleza. Bien, disposición transitoria octava. No podrán celebrarse por las administraciones locales contratos de colaboración temporal en régimen de derecho administrativo ni renovarse los existentes. En el plazo de 6 meses, a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, las administraciones locales procederán a realizar la clasificación de las funciones desempeñadas hasta ese momento por el personal contratado administrativo. Esta clasificación determinará los puestos a desempeñar, según los casos, por funcionarios públicos o por personal laboral fijo o temporal. De la citada clasificación podrán derivarse las modificaciones previstas en la plantilla. Punto 3. Todo el personal que haya prestado servicios como contratado administrativo de colaboración temporal o como funcionario de empleo interino podrá participar en las pruebas de acceso para cubrir las correspondientes plazas. En todo caso, estas convocatorias de acceso deberán respetar los criterios de mérito y capacidad mediante las pruebas selectivas que reglamentariamente se determinen, en las que se valorarán los servicios efectivos prestados por este personal. Punto 4. Mientras existan en vigor contratos administrativos y nombramientos de funcionarios de empleo en cualquier administración pública, estos quedarán en suspenso durante el tiempo en que quienes los ocupan desempeñen en una corporación local un cargo electivo retribuido y de dedicación exclusiva. Durante los 30 días siguientes al cese de estas condiciones, estos tendrán derecho a reintegrarse en el puesto de trabajo que ocupan hasta la suspensión, siempre que continuaran dándose las condiciones legales para el restablecimiento pleno de las correspondientes relaciones. Asimismo, conservarán los derechos adquiridos hasta el momento de la suspensión y se les reconocerá a título personal los que pudieran haber adquirido durante la misma por aplicación de disposiciones de carácter general. Bien, antes de ahogarme leyendo, voy a ver cómo voy de vídeo y creo que aquí lo vamos a dejar porque ya van 17 minutos y pico, con lo cual vamos a pasar a leer estas disposiciones que quedan en el siguiente. Un saludo.